Dice amén cuando venimos a la casa de Dios. ¿Quién dice amén? No dejamos caer ni una palabra, logramos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nos queremos empapar en el Señor. ¿Quién dice amén? Así, hermanos, así como dice el salmista, dice, mi alma tiene sed de ti, Señor. ¿Quién dice amén? Así como los campos claman, así mi alma clama por ti. ¿Quién dice amén? Así, hermanos, vamos a dejar que el Señor nos sacie, el Señor nos llene de la presencia y su palabra de poder. ¿Quién dice amén? Vámonos rápidamente a Josué 3, hermanos. Y esta vez no le voy a decir que va a ser rápido, hermanos, porque la última vez que le dije eso, aleluya, ¿quién dice amén? Nos fuimos larguito. Pero, hermanos, vamos a edificar nuestra vida y vamos a ser bendecidos. ¿Quién dice amén? Josué 3, hermanos, ahí la palabra dice, ahí en empezar, dice, tierra aún sin conquistar. Dígalo conmigo, tierra aún sin conquistar. Vamos a leer, hermanos, voy a tratar, hermanos. Siendo Josué ya viejo, entrando en años, Jehová le dijo, tú ya eres viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Diga, mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda. Todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos, desde Sior hasta el oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos y de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo y el asdodeo, el ascaloneo, el geteo y el ¿qué? Ecroneo, también los aveos. Amén. Y sigue al sur de la tierra. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos por la bendición de esta noche. Alabado sea tu nombre y bendecido sea tu nombre. Señor Padre, hoy traes un propósito a nuestros corazones a este lugar. Que sea sembrada tu palabra, bendito Señor, en poder. Bendito Señor, así como esta agua ha sido de bendición, así que tu palabra sea de bendición y que pueda enverdecer nuestro caminar en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, pedimos que sea usted el buen sembrador esta noche, que ate toda lengua mía, Señor, pensamiento, y sea usted, bendito Señor, dando este alimento a sus ovejas, Padre, a nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, sea usted con el evento, bendito Señor, de los niños, Padre, que sea usted bendiciéndolos y dando sabiduría en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos todo esto y la iglesia dice amén, hermanos. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. ¿Quién dice amén? ¿Quién se acuerda del último jueves? ¿Cómo se llamaba? Amén. ¿A poco ya se le olvidó? No soy monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Quién dice amén? Que nos dice, para recordarle, porque unos se quedaron así como, amén. A mí también se me va, como dice la onda de David. ¿Quién dice amén? O sea, hay que refrescar, es bueno refrescar lo que el Señor nos ha dado. ¿Quién dice amén? Sabiendo que en sí, en caminar en Dios, en este mundo, vamos a tener muchos enemigos. ¿Quién dice amén? Porque el mundo es enemistad con Dios. Amén. En esta preciosa tarde, hermanos, vemos que en sí el título, la tierra aún sin conquistar, nos habla de una promesa, hermanos, que no hemos obtenido. ¿Quién dice amén? La promesa que no hemos alcanzado. O sea, no dice que no hemos alcanzado la promesa de Dios o ciertas promesas, pero nos habla, hermanos míos, de ciertos terrenos que aún no se han poseído. ¿Quién dice amén? En esta noche vamos a hablar de esto, hermanos, y quiero pegar el primer punto en lo que es en lo primero, diciendo, hermanos, haciendo Josué ya viejo, dice Jehová,
le dice, tú eres ya viejo de edad y de edad avanzada, y quedan aún mucha tierra por poseer. Amén. Ya estando Josué, hermanos, ya grande, ya estando, hermanos, ya de grande edad, se le hace un llamado a él, un recordatorio, diga recordatorio, que todavía faltan cosas que hacer. ¿Quién dice amén? Todavía falta, hermanos, todo esto. Ahora, fíjese nomás esto, Dios ya en toda su sabiduría, en todo su conocimiento, le pone a él sabiendo que ya está grande y que ya no es un joven. Amén. Y habla con él diciéndole, no diciéndole, oye, retírate, ya estás grande. ¿Quién dice amén? No dice, ¿sabes qué? Ya agarra tu tecito de verduras o de no sé qué, de qué lo haga usted, su tecito de manzanilla, y ponte a ver los carros pasar. ¿Quién dice amén? No, el Señor le habla y le dice a Josué, y le dice, hey, se te está acabando el tiempo, necesito que hagas ciertas cosas. ¿Quién dice amén? Wow, ¿quién dice amén? Ahora, sabiendo que el Señor es sabio, sabiendo que Josué ya no está en su mismo vigor, el Señor sabe que él puede hacerlo. ¿Quién dice amén? Hermanos míos, ustedes que ya están en la tercera edad, todavía hay chance. ¿Quién dice amén? No, o sea, no, todavía el Señor nos llama todavía a poder conquistar y poder tomar las metas que el Señor ha puesto en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Qué bonito es Dios. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Josué, hermanos, ya de viejo, siendo recordado que la tarea todavía no se ha acabado. ¿Quién dice amén? Dice, ¿qué dicen muchos en el mundo, hermanos? Yo voy a descansar ya cuando esté en la tumba, ya cuando esté muerto, y voy a dormir todo lo que quiera. ¿Qué dice? ¿Cuántos hemos escuchado eso? Bueno, ahorita a lo mejor ya no se oye tanto, pero en los tiempos de antes era la gente muy de ese carácter. Vamos a trabajar hasta que ya no haya ese aliento en mi vida. Amén. Pero hermanos míos, así el Señor es como lo pone. Si tú estás respirando, si yo estoy respirando, si todavía estamos en este lugar, es que hay un propósito en nosotros. Primero, salvación, claro, pero somos llamados ¿a qué? A poder ser luz de este mundo. ¿Qué dice? Aprendimos eso también. ¿Qué dice el domingo? Luz del mundo, hermanos. Que somos, hermanos, esa diferencia. Que podemos, hermanos, cambiar el ambiente de la oscuridad. Hermanos, le damos la luz de Jesús adentro de la oscuridad. ¿Quién dice amén? Viéndonos a la predicación esta, hermanos, a lo que el Señor tiene para nosotros, dice, hermanos míos, en esta tierra, dice el 2, que todos los territorios de los filisteos. Pero yo creo que lea un poquito más abajo en el 3, vámonos al 3. Y aquí nos dice, dice, que se consideran de los 5 príncipes de los filisteos. Amén. En los terrenos, hermanos, donde están los filisteos, se les necesita, hermanos, a poner atención. Hay 5 príncipes en el terreno que le pertenece al pueblo de Dios. Diga, 5 príncipes de los filisteos. Dice, hermanos, que hay el enemigo, hermanos, es el ¿qué? El príncipe de ¿qué? De los aires. Y dice, ven, es el príncipe, hermanos, que anda aquí. Tiene cierto poder, se puede manifestar en ciertas maneras, pero, hermanos, él no tiene el reinado. ¿Quién dice amén? El reinado lo tiene Jesucristo a través de la cruz del Calvario. Y aquellos que le creen a Jesucristo son parte del reinado. Por eso dice que somos el Rey de Reyes, Él es el Rey de Reyes. ¿Quién dice amén? Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos en sí la autoridad de hacer ese príncipe y decirle, te me apaciguas en el nombre de Jesús. ¿Quién dice amén? La autoridad para poder decirle al enemigo, apártate de mí. ¿Quién dice amén? Apártate de mí. Ahora, tierra conquistada, hermanos, es referente a lo que es la promesa de Dios en nosotros. Amén. ¿Estamos?
lo que es la bendición, hermanos, de lo que es la promesa de Dios. Un terreno, hermanos, una ensanchamiento, una marca, hermanos, es una promesa de Dios en la vida de ahora, en estos tiempos, del pueblo de Dios. Amén. Donde pueda reposar, donde pueda hacer su vida, donde ellos, hermanos, están estables, la estabilidad. Ahora, el enemigo que está poseyendo o que está sentado en esos terrenos, hermanos, es un filisteo. Amén. Y el filisteo, hermanos, el origen de él, hermanos, es, hermanos, o la raíz de la palabra filisteo se refiere a invadir, de, hermanos, a traspasar, robar. Amén. Estos filisteos eran muy dados a poder ir contra los pueblos, ir a saquear, ir a robar a fuerzas y regresarse. En esos tiempos, hermanos, les llamaban el tsunami. En esos tiempos, ¿qué hace un tsunami, hermanos? ¿Qué es lo que hacen las aguas como tsunami? Destruyen, y no solamente destruyen, pero arrastran. ¿Quién dice amén? Que dejan tu lugar destruido, y no solamente eso, pero arrastran con todo lo que pueden. Característica de este enemigo, hermanos míos, nos llama a poder nosotros tener esa visión como neblina. El enemigo más grande de nosotros, el filisteo o el gigante de nosotros, se llama conformismo. ¿Quién dice amén? Ahora, estas tierras ya eran prometidas por Dios, esas tierras ya estaban garantizadas por Dios, esas tierras ya estaban, hermanos, en las manos del pueblo de Dios. Esas promesas ya estaban dentro del pueblo de Dios. Tenían escrituras, tenían todo lo necesario para que el pueblo pudiera tomar lo que le pertenece. ¿Quién dice amén? Pero había enemigos que estaban delante de él. Y ahora, una de las cosas que puede hacer uno es quedarse con las conquistas que Dios le ha dado, como el pueblo de Dios. Nos ha dado muchas victorias, hemos visto la mano de Dios. ¿Quién dice amén? Pero la promesa la miro un poquito difícil, o la miro un poquito atareada para poder tomar lo que me pertenece. ¿Quién dice amén? Le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Qué es lo que Dios le ha prometido a usted en su vida? ¿Quién dice amén? ¿Quién le ha cumplido cosas en su vida? Amén. ¿Sí le ha cumplido promesas? Levante su mano si Dios ha hecho algo en su vida. ¿Quién dice amén? ¿Cuántas tienen de esas promesas o oraciones que usted sabe que Dios le ha dicho que sí, que no las ha visto realizadas? ¿Quién tiene esas promesas? ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. ¿Quién dice amén? Pues muchas de las veces, hermanos, el Señor sí nos llama a ser contentos con las promesas que tenemos, o tener felicidad entre el medio de las cosas que no tenemos. ¿Quién dice amén? O las promesas que no se han realizado. Pero, hermanos míos, Dios no nos ha llamado a poder sentarnos a conformarnos viendo un enemigo que está tomando ventaja de la promesa de Dios. ¿Quién dice amén? El filisteo, hermanos, como le digo, es el que escucha la promesa, y en vez de que se quede quieto porque sabe que es una promesa, él va y logra antes de que llegues tú a tomarla. ¿Quién dice amén? Ahora, en los tiempos de antes, yo me acuerdo que yo iba y visitaba a mi abuelo allá en Nava, Coahuila, y visitaba, hermanos, ahí su casa, y en un lado había un solar vacío. Y entonces, hermanos míos, yo miraba que nunca todos pasaban por ahí, hasta los carros pasaban por ahí. De repente miré unas casitas de campaña ahí. Amén. Y estaban ahí viviendo gente. Para mí se movieron, pero en sí, hermanos, mi abuelo me explica que eran hombres y mujeres que se les dicen paracaidistas, amén, que de repente caen en un terreno que no está cercado y se apoderan de ese terreno, no siendo de ellos. Amén. ¿Estamos, no estamos? Casi los que son de mi edad sí van a acordarse de eso. ¿Quién dice? Llega
algo que no les pertenece y le toma. El enemigo, el filisteo, no le pertenece la promesa que Dios te ha dado, pero él se va a querer adueñar de ella. Se va a querer tomar ventaja de ella. ¿Quién dice amén? Y te va a querer atemorizar de ella. Y en sí, hermanos míos, es muy reverente, wow, de que nosotros podamos ver, hermanos, que estos cinco príncipes son mucha influencia en lo que es, en lo de Dios, cuando lo dejamos. Amén. Viendo, hermanos míos, lo que es el conformismo, tiene 5 alimentos, el conformismo. 5 alimentos. Y el primer alimento, hermanos, es la preocupación. Amén. Una de las cosas, hermanos, que Dios está enfatizando en este momento es decir, ok, ya estás grande, Josué, yo necesito que muevas a este pueblo a tomar lo que ya les he dado. ¿Quién dice amén? Necesito que te muevas, necesito esta tarea, necesito que les digas que aprovechen lo que les estoy dando. ¿Quién dice amén? Porque hay alguien más que lo está logrando, hay alguien más que se está tomando ventaja. Amén. Y no es destinado para ellos, es destinado para mi pueblo. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, ese soy yo. Y muchos logros hemos tenido, pero a veces, hermanos, la preocupación nos quita el enfoque de lo que Dios nos ha prometido. ¿Quién dice amén? El enemigo se asienta en nuestro terreno, dándonos la preocupación de otras cosas, desenfocándonos de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Quién dice amén? Personalmente nosotros, hermanos, nos podemos preocupar de muchas cosas que no tenemos el control. ¿Quién dice amén? Una de las cosas son nuestros hijos, otra cosa es nuestro trabajo, hermanos. Muchas de las cosas es lo que es, hermanos, las guerras, lo que es las escuelas, lo que es el gobierno. Todo esto, hermanos míos, tiene una preocupación fuerte que nos desenfoca de lo que es la promesa de Dios. ¿Quién dice amén? No tiene nada que ver con tu promesa, hermanos. Si Dios te prometió, no importa que haya escasez en este mundo, Dios te ha prometido algo y tú tienes que creerlo, porque Dios no se mueve conforme el gobierno esté bendecido o no esté bendecido, o si el gobierno esté bien o no esté bien, o si el doctor te dice que hay sanidad o no hay sanidad, o que los maestros te digan que hay progreso o no hay progreso, que si eres bueno para ser enseñado o no ser enseñado. Tu mano fuerte es el Señor y no es la preocupación de cómo le voy a hacer. ¿Quién dice amén? Cuando, hermanos míos, las personas más tremendas de este mundo que han hecho algo realizado en su vida no son los más cabecitas. ¿Quién dice amén? Ahora, los cabecitas se hacen mucho, pero casi la mayoría de los que tienen el progreso, hermanos, ellos tienen habilidades fuera. O sea, se mira cómo este hombre puede hacerlo. ¿Quién dice amén? El hombre que nos enseñó acá atrás, hermanos míos, que nos ayudó a hacer esas clases de atrás, este hombre lo mirabas y no lo mirabas que fuera muy acá de, como dicen ahora, aprendí esa palabra hoy en estos días, alta alcurnia, de acá, de muy arriba. ¿Quién dice amén? Pero lo que sí tenía era el favor de Dios para manejar y hacer conforme lo que Dios le había llamado. ¿Quién dice amén? Y él vino y invirtió, dijo, esto es de Dios, y levantó. Amén. Pero tú lo mirabas y no dabas 2 pennies por él. ¿Quién dice amén? Era una persona, hermanos, que era destinada para poder bendecir pues a este ministerio que tiene hoy. ¿Quién dice amén? Y de seguro ha bendecido estos ministerios. Pero la habilidad no viene, hermanos, conforme la habilidad del hombre, viene con la confianza hacia Dios. ¿Quién dice amén? Preocuparnos por cosas, hermanos, nos quitan la visión, nos quitan, hermanos, el progreso, hermanos míos, la preocupación, el temor, hermanos, de qué es lo que va a pasar, el temor. La preocupación te quita tu paz, te quita tu enfoque. ¿Quién dice amén? El miedo es diferente. El miedo te paraliza y no te hace mover hacia adelante. ¿Quién dice amén? Preocuparte de algo, amén, es de decir, ok, yo manejo este carro, pero yo me preocupo por estas cosas, pero sigo
en cierta manera haciéndolo, pero desenfocadamente, pensando en todo lo que puede pasar mal. ¿Quién dice amén? Para ti, hermanos, en estar preocupado, hermanos, llegas a una intersección y en sí ya pasó un accidente y solamente se oyó donde frenó un carro despacito. ¿Quién dice amén? Pero el temor te paraliza, y el temor, hermanos, no te deja ni que te subas al carro. ¿Me está entendiendo? El temor paraliza a la persona, hermanos, de tomar su promesa. Amén. El enemigo te pone tantos obstáculos que te dicen no puedes. ¿Por qué? Porque si a lo mejor puedes perder tu vida, a lo mejor no te va a alcanzar para tu casa, a lo mejor no te va a alcanzar para tu negocio, a lo mejor no te va a alcanzar, hermanos míos. ¿Qué tal si te da problemas en tu matrimonio? ¿Qué tal si te enfermas? ¿Qué tal si te pasa un accidente? ¿Qué tal si te pasa? ¿Qué tal si te puede pasar todo esto? ¿Quién dice amén? Y para cuando ya empiezas, pasaron los años y estás en el mismo lugar. ¿Quién dice amén? Estás estancado, no has avanzado por el temor de que a lo mejor no te va a alcanzar para empezar lo que el Señor te tiene destinado. ¿Quién dice amén? Es algo que el Señor le habla a Josué a decirle al pueblo: ya les he dado la promesa. Dígale que vayan a poseerla. Poseerla es decir, a tomarla y decir, y poner su cerca y decir: esto me pertenece a mí. ¿Quién dice amén? Invertirle la fe a ese lugar, hermanos. Invertirle la fe a lo que Dios le ha dado en sus manos, hermanos míos. No dejarlo por olvidado. ¿Por qué? Por la preocupación o por el temor que a lo mejor no trabaje. ¿Quién dice amén? El Señor nos ha llamado, hermanos. Todo lo que, hermanos, en esta vida todo lo que en esta vida nos puede bendecir el Señor, siempre tiene una acción de fe. ¿Quién dice amén? Todo tiene una acción de fe. Y es algo hermoso cuando dejamos que Dios active nuestra fe y pongan nuestra fe en Dios. Cosas grandes y maravillosas pasan. ¿Qué dice amén? Muchas de las cosas, hermanos, ¿por qué no tomamos, hermanos, otro punto? ¿Por qué no tomamos lo que Dios nos ha prometido, hermanos? Es por la vergüenza. He hecho malas decisiones, me gasté tanto en vicios, por eso no tengo nada hoy. En sí no voy a progresar en el ministerio que Dios me ha dado porque hice cosas que no le agradan o me dan vergüenza en frente de la gente, hermanos míos. No fui fiel, fallé muchas veces. Ya no tengo muy buena reputación para poder estar en el lugar que Dios me ha llamado como ministerio. Qué tremenda cosa. ¿Quién dice amén? Y eso es lo que hoy, hermanos, dice una de las cosas que muchas de las pensamos que nuestro pasado nos puede dirigir el futuro, pero nuestro pasado está en el pasado y el pasado no tiene control del futuro. Tus decisiones tienen, hermanos, el poder de poder hacer algo nuevo. ¿Quién dice amén? Y lo primero que podemos hacer es poner a Dios entre el medio de todo. ¿Quién dice amén? Porque donde está Dios hay, hermanos, seguridad. ¿Quién dice amén? Donde está Dios, hermanos, no dice que no va a haber dificultad o no va a ser, va a haber trabajo que hacer. Nos garantiza que hay bendición. En el último, hermanos míos, hay la bendición de su milagro. ¿Quién dice amén? Y por eso, hermanos míos, si usted está pasando una enfermedad, usted está pasando algo difícil, hermanos míos, deje, hermanos, no se dé por vencido, deje que hasta el último el Señor haga el milagro. ¿Quién dice amén? Tómese de la mano del Señor, hermanos, porque Dios es bueno. Lo que es, hermanos míos. Ahora, si fuera así, hermanos, de nosotros hacer algo para el Señor, hermanos, y tomar la promesa de Dios en nuestras vidas, y es por nuestras malas decisiones, su servidor aquí no debería estar aquí arriba. ¿Quién dice amén? Porque si es alguien que ha hecho malas decisiones, ha sido su pastor. Muchas malas decisiones. Y esto se ha presentado desde cuando estaba joven. ¿Quién dice amén? Y Dios ha dado oportunidad de bendición, hermanos. Pero Dios, gracias a Dios, nos ha rescatado. Y si fuera por vergüenza, los tuviera sus servidores y su servidora aquí al frente. ¿Quién dice amén?
Eso, hermano, nos empodera a decir que el Señor es bueno y es fiel. ¿Quién dice amén? Porque el pueblo de Dios no merecía los terrenos. ¿Quién dice amén? El pueblo de Dios no era fiel al Señor, se extravió muchas veces. ¿Quién dice amén? Pero Dios ya había prometido algo, y Dios cuando promete algo, hermanos, Él es fiel en cumplirlo. ¿Quién dice amén? Eso no importa que tantas veces la hayas regado, hermanos, o hayas hecho algo mal. Si tú quieres cambiar tu vida, si tú quieres arrebatar la promesa que Dios tiene para ti, solamente ríndete al Señor, ríndete delante de tu Creador, hermanos míos, y Él hace las cosas nuevas. ¿Quién dice amén? Las cosas pasadas quedan en el pasado, dice el Señor. ¿Quién dice amén? Y yo empiezo a hacer algo nuevo en ti. ¿Quién dice amén? Es algo precioso lo que Dios hace con nosotros. Y muchos de ellos, hermanos míos, de seguro tenían esas dudas por ellos mismos, no porque Dios no era bueno, no porque Dios no había manifestado su gloria, es que porque ellos mismos no se sentían seguros de ellos mismos. ¿Quién dice amén? No se sentían seguros de tomar algo que a lo mejor ellos no sentían que se merecían. ¿Quién dice amén? Pero Dios dice, no es que te lo merezcas, es que yo te lo quiero dar. Y es porque a través de Cristo Jesús que nos da el privilegio de tomar las bendiciones. ¿Quién dice amén? De tomar la bendición, hermanos, de sentirnos seguros, porque Dios es un Dios bueno, lleno de gracia, lleno de amor, hermanos míos. Y lo único que tenemos que hacer es creerle, hermanos, y movernos hacia adelante. ¿Quién dice amén? Mefiboset, hermanos, era un hombre que ya estaba en la perdición por a través del testimonio de su familia. Su familia le había dado, hermanos, una vida muy mala, y nadie lo respetaba, nadie lo tenía por alto, hermanos, cuando su familia era realeza, cuando su familia era alguien grande, hermanos míos. Pero en su momento las decisiones de sus antepasados lo llevaron a estar en la perdición, no tenía piernas, hermanos. Amén. Pero llega el momento de, aunque en sí la familia o la excusa de mis padres o la excusa de mis abuelos ya no existe, es nuestra decisión si nosotros queremos ser bendecidos por la mano de Dios. ¿Quién dice amén? We can only be blessed by the hand of God, and it's not the choices that we did on our past. It's not that we deserve it. It's not that our ancestors have control over what we have in Christ. If we receive Him, He says, everything's gone in the past, and here's a new life with me. Qué bonito servir a Dios. ¿Quién dice amén? Muchas de las cosas, hermanos, es la ocupación de siempre tener un calendario lleno, amén, y no hacer las cosas alrededor de Dios. ¿Quién dice amén? Siempre estar ocupados. Ahora Dios nos dice, está bien, ok, si a alguien se le cae su animal dentro del hoyo, ¿quién dice amén? Está bien. Sácalo, ve y sácalo en el día de reposo, ve y haz lo que tengas que hacer, sácalo y vente, amén. Sigue santificando tu vida, no lo vas a dejar ahí en el pozo, ahí lastimado, vas a atender de él. ¿Quién dice amén? Mucha ocupación, siempre ocupado en otras cosas, pero nunca ocupado en las cosas de Dios. Eso te roba la promesa de Dios. Eso te roba. El enemigo, el filisteo, te arrastra de tu bendición. ¿Quién dice amén? Dándonos a nosotros, hermanos míos, solamente las migajas, como la mujer dice. ¿Quién dice amén? Yo solamente merezco las migajas. Y si es de mucha fe, hermanos, eso. Pero cuando el Señor nos ha rescatado, Él nos dice que nos siéntenos en la mesa con Él. ¿Quién dice amén? Que nos siéntenos en la mesa, que créanos lo que nos ha prometido. ¿Quién dice amén?
Pero hermanos míos, esto tiene que ver mucho, hermanos míos. El tiempo sí es muy valioso y se lo damos se los invertimos al mundo y las cosas y los placeres del mundo. ¿Quién dice amén? Pero llega el momento, hermanos, donde tenemos que hacer una decisión y decir, esto le pertenece a Dios. ¿Quién dice amén? Te va a costar, hermanos, a lo mejor lo que es tu economía, te va a gastar muchas cosas, hermanos míos, placeres también, hermanos. ¿Quién dice amén? Pero si Dios es primero en tu corazón, tú vas a respetar la ley de Moisés. ¿Quién dice amén? Porque la ley no es para Dios, la ley es para nosotros. ¿Quién dice amén? ¿Y qué le digo, hermanos míos? Está bien. Se te salió, como dice el animal, se te cayó al pozo. ¿Quién dice amén? El animal, ciertas cosas. ¿Quién dice amén? Pero si esto se hace una constante cosa, hermanos, de estar faltando a la casa de Dios, ¿quién dice amén? Constancia. O matas el animal o tapas el pozo. ¿Quién dice amén? ¿Estamos o no estamos? Dijo, ahí venía la esperanza. ¿Quién dice amén? No. Le digo, hermanos míos, sí le puedo hablar con mucha esperanza, pero si corregimos nuestros malos hábitos, la bendición viene sola. ¿Quién dice amén? Son nuestros malos hábitos que nos roban el territorio de Dios, que la bendición de Dios. ¿Quién dice amén? Dice el mandamiento, nos dice que tenemos que recordarlo, tenemos que traspasar, tenemos que respetar ese día para venir a la casa de Dios. ¿Quién dice amén? Es algo es fundamental, hermanos, que tenemos que hacer para el Señor. ¿Quién dice amén? Ese día, hermanos, separarlo para el Señor. Tenemos, hermanos, que hacerlo. No dejar que el enemigo nos robe nuestro tiempo que le pertenece a Dios. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios, aleluya. Es bueno, es fiel. No sé si se acuerda usted en una velada, amén. ¿Fue en una velada que les hice una matemática enfrente? ¿Sí fue? Que el diezmo del tiempo eran ¿cuántas horas? 16 horas. Amén. Eran el diezmo de nuestra semana, son 16 horas. ¿Quién dice amén? Y dice el Señor, y te dejo las otras 8 para que duermas. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice gloria a Dios? No tengo el pizarrón, pero se lo saqué aquí, y si se la perdió ese día, hermanos, por eso tiene que venir a las vigilias. ¿Quién dice amén? Habla muy bonito el Señor. Pero se hizo una matemática donde se hizo todo lo que son la numeración de todas las horas y el diezmo de las horas, y salieron 16 horas, hermanos. Y todavía te dejo para que duermas lo que el doctor dice que debes de dormir. Qué bonito es Dios. ¿Quién dice amén? Hermano mío, regresémonos a lo básico. No quéranos volar antes de saber que todo está chequeando bien. ¿Quién dice amén? Hay que inspeccionar antes de poder hacer nuestras alas. Dígame una palabra, regret, en español. Ayúdeme. Lo tenía aquí en mi cabeza, pero se me fue. Arrepentimiento. Amén. Me arrepiento de de haber no sido un buen padre, de una buena madre, de un buen estudiante. Me arrepiento. Hubiera hecho las cosas mejor, hubiera ido a la escuela, hubiera estudiado, me hubiera cuidado mejor en mi salud, me hubiera esto, me hubiera lo otro. ¿Quién dice amén? Todos estos factores nos roban la bendición de que el Señor tiene la promesa para nosotros. ¿Quién dice amén? Si tú quieres empezar una mejor vida, hermanos míos, necesitas rendirte, pedir perdón a Dios. ¿Quién dice amén? No podemos vivir en un mundo, hermanos, que, ya la regué, ya no puedo hacer nada. ¿Quién dice amén? Sí puedes hacer algo. ¿Quién dice amén? Estás a tiempo de que Dios tome el problema y que Dios bendiga tu vida y tu familia en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Quién dice amén? Nunca es tarde. Y si usted quiere apuntar esto, póngalo en grande. Nunca es tarde. Mientras haya aliento en tu vida, hermanos, hay oportunidad y hay un cambio. Y el Señor nos llama a tomar la promesa que Él ha puesto
puesto. Josué nos hace un anuncio en esta noche, en sí, hermanos, de poder, hermanos, creerle a Dios y ir a quitar los filisteos de lo que nos pertenece a nosotros. ¿Quién dice amén? Fuera todo aquel arrepentimiento, fuera aquello todo que nos da, hermanos, temor, aquello que nos mortifica, a todo aquello que nos roba de nuestra bendición, porque Dios tiene una promesa y Dios es más grande que todo eso. ¿Quién dice amén? Es un Dios de poder, un Dios que hace las cosas nuevas, que si el Señor hubiera querido desde un principio hubiera construido un nuevo mundo perfecto. ¿Quién dice amén? Pero tanto nos ama el Señor, hermanos míos, que Él quiere que decídanos, que lúchenos por nuestra promesa y que Él nos está diciendo: échale ganas, que yo estoy contigo. ¿Quién dice amén? No te dejes ir, no te dejes a conformar con lo que te he dado hoy, porque hay mucho más que te quiero dar. ¿Quién dice amén? Solamente hazme el primero de tu vida. ¿Quién dice amén? Toma, rebata lo que el enemigo te ha querido quitar en el nombre de Cristo Jesús. No solamente porque está ahí. Y fíjese, hermano mío, fíjese esto. Y llegó en esa historia de los paracaidistas, y ya estaban. De repente se vio una redada grande, porque el dueño llegó y no podía hacer nada, desesperado. Pero llegó el tiempo donde entró la ley y los sacó a todos. Amén. Llegó el tiempo donde ya llegó, donde entró la autoridad y los sacó a todos. Qué tremenda cosa. ¿Quién dice amén? Y ese hombre pudo tomar lo que le pertenecía a él. ¿Quién dice amén? Esa autoridad es Dios, sus ángeles, y somos nuestra boca declarando. ¿Quién dice amén? Y diciendo: sí se puede, sí se puede. Amén. Voy conquistando, voy abriendo brecha para mi familia. ¿Quién dice amén? Lo imposible se hace posible con Dios. ¿Quién dice amén? Hermano, créalo, hermano mío. Dios está esperando que se active la fe de cada uno de ustedes. ¿Quién dice amén? Todavía Lázaro de muerto, hermanos míos, vino Jesús y lo llamó por nombre. Y aunque olía feo el hombre, ¿quién dice amén? Salió de ese lugar. ¿Quién dice amén? No importa si huele feo tu relación, deja que Jesús toque y haga un nuevo vino con él. ¿Sí se acuerda de esta? ¿Quién dice amén? Deja que Dios haga un nuevo vino en tu relación. Deja que Dios haga algo nuevo en tu relación. No, hermanos, el futuro no está en las manos del enemigo, está en las manos de Dios. ¿Quién dice amén? Tus escrituras están listas. ¿Quién dice amén? Los ángeles, la autoridad, los ángeles y todo lo que dice, hermanos, millares y millares de ángeles a nuestro favor. ¿Quién dice amén? Vamos a activar nuestra fe, vamos a activarnos. ¿Quién dice amén? Y que no sea una excusa, hermanos, la edad, porque Josué ya era grande. ¿Quién dice amén? Y Josué obedeció a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos.